Buenas noches, mi nombre es Dayana Castro Arredondo, soy residente de tercer año de Cirugía General del Hospital Nacional 2 de Mayo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la colecistitis aguda. Bueno, la colecistitis es la inflamación crónica o aguda de la pared de la vesícula biliar, que puede ser de origen litiásico, o sea, con cálculos o litos, o no. El origen litiásico se da más o menos en el 90% de los casos. Tenemos más o menos tres tipos de la evolución clínica de ese tipo de colecistitis. Cuando es una colecistitis leve, ¿no? Con un edema, cuando está necrosada y ya avanzó la inflamación y cuando puede haber una perforación de la pared de esa vesícula biliar. Bueno, en cuanto a la epidemiología vamos a revisarla un poco. Se ve que es más frecuente en las mujeres, sobre todo en las que son mayores de 40 años, en relación a los varones, ¿no? Se ve que hay una relación de 5-1 predominantemente en mujeres. La litiasis vesicular se diagnostica ecográficamente en pacientes con un dolor abdominal, ¿no? La mayoría de pacientes vienen por una colecistitis aguda, ¿no? Se ve que el 5 al 20% de los pacientes con litiasis vesicular van a desarrollar síntomas que van a llevar a una colecistitis aguda. Del 10 al 15% de estos pacientes van a llegar a una perforación. La mayoría de pacientes remite el 1 al cuarto día de tratamiento médico y el 25 a 30% de estos requieren cirugía. Y tenemos que saber que esta es una de las operaciones más comunes, no tanto por cirugía electiva como por cirugía de emergencia. Entonces vamos a saber cuáles son los factores predisponentes o los factores más importantes para desarrollar este tipo de patologías. Primero es la edad, ¿no? El 50% se da en mayores de 75 años, por ejemplo. Entonces es muy importante que mientras la edad vaya avanzando, vayamos viendo que es más frecuente ese tipo de patología. Luego en las mujeres, ¿no? Por los estrógenos sobre todo, pero es más frecuente en ellas. Como hemos revisado en la primera diapositiva, se ve que hay una relación predominante de mujeres a varones de 5-1. También es muy importante los factores como la obesidad y la dislipidemia, ¿no? Porque estos cálculos que vemos, como vamos a revisar más adelante, son cálculos de colesterol principalmente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucha relación con la obesidad, el tipo de dieta que tiene el paciente y las dislipidemias de este. También con las comorbilidades asociadas, como por ejemplo la diabetes mellitus, ¿no? En el caso de la cirrosis hepática vamos a tener litos que son ya no de colesterol, sino litos pigmentarios, que es por otro tipo de mecanismo, ¿no? Y también un factor importante y predisponente, sobre todo este es el embarazo, ¿no? En mujeres jóvenes. ¿No? Hemos visto que la edad es un factor importante, que la mayoría es en pacientes mayores, pero en mujeres jóvenes el embarazo sobre todo precipita o predispone a que una paciente haga litiasis vesicular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de esto, no? Se forman cálculos eh, por precipitación de los pigmentos de colesterol, pero ¿qué pasa, no? ¿Por qué hay una colecistitis aguda? Porque hay simplemente una obstrucción del conducto cístico. El 90% de esta obstrucción va a ser por cálculos en la vesícula, pero el 10% restante puede ser por tumores, infecciones, parásitos o otras causas extravesiculares, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Por sobresaturación de las sales biliares y los ácidos biliares, ¿no? Hay una inversión entre la absorción y la secreción. Entonces vamos a ver que hay una sobresaturación de estos pigmentos, hay un cúmulo, una distensión, una isquemia en la pared y también vemos que puede haber una inflamación séptica, ¿no? Por gérmenes como el E. coli, la Klebsiella o el Streptococcus faecalis, ¿no? Y vamos a ver que hay dos tipos de colecistitis, ¿no? Aguda, que es de aparición súbita, y crónica, que es cuando ya se dan eventos repetitivos, inflamatorios en los pacientes. Entonces, algo muy importante, ¿no? El cuadro clínico. ¿Cómo podemos reconocer nosotros que podemos tener un cuadro de colecistitis? Primero es un dolor abdominal, ¿dónde, no? Vamos a decir un dolor abdominal, pero es algo muy general, ¿no? Nos duele la barriga por muchas cosas. Entonces, un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho del abdomen, ¿no? En hipocondrio derecho, como lo conocemos en el lenguaje médico, en el lenguaje más común, cuadrante superior derecho, un dolor abdominal que viene luego de ¿qué? De haber comido o de haber tenido una ingesta copiosa de alimentos abundante, no solamente que sean grasosos, sino que sean abundantes,
Entonces viene un dolor, ¿no? En esta zona del abdomen, hipocondrio derecho, cuadrante superior derecho. Luego de la comida grasa, copiosa, puede estar asociado a náuseas y vómitos, puede estar asociado a ictericia, que es la coloración amarillenta en la piel, puede tener el dolor irradiado hacia la región superior del abdomen o epigastrio, ¿no? Y puede ser un dolor opresivo de una intensidad variable, ¿no? Y esto puede ser con antieméticos o analgésicos, ¿no? Vamos a revisar más adelante cuál es el tratamiento para esto, ¿no? Pero es algo muy importante saber más o menos dónde va a ser el dolor y qué otros síntomas van a acompañar este dolor, ¿no? Porque así nosotros podemos identificarlo mejor y saber qué es lo que puede estarnos sucediendo. Ahora, a la exploración física vamos a ver que hay un dolor, sobre todo en esta zona, en el hipocondrio derecho y el epigastrio. En esa zona es a la que me refiero al cuadrante superior derecho. Puede haber una resistencia muscular, un signo muy característico en la exploración física que encontramos los médicos, que es el signo de Murphy, que es un signo que se da a la palpación profunda en inspiración en el hipocondrio derecho, y también se puede sentir un plastrón o masa, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico, no? Muy importante, los síntomas que he explicado de la exploración física, pero aunado a exámenes de laboratorio, ¿no? Leucocitosis, vamos a tomar un perfil, un hemograma, un perfil hepático, ¿no? Estos indican la leucocitosis, bilirrubinas elevadas, transaminases elevadas, todo esto va a indicarnos intensidad, severidad de la enfermedad, ¿no? Y es muy importante la confirmación de imagen, ¿no? La imagen puede ser el primer estudio, lo primero que siempre se manda a hacer por su especificidad y su sensibilidad, ¿no? Una especificidad cercana al 94% y una especificidad cerca al 80% es una ecografía, ¿no? En la cual se puede ver los litos, los cálculos, no podemos, se identifican los cálculos, podemos encontrar el líquido perivesicular, la distensión de la vesícula, de la pared de la vesícula, la distensión de la misma vesícula en sí, y puede haber también un signo de Murphy ecográfico, ¿no? También podemos verla por radiografía o por tomografía en todo caso, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Una ecografía con una vesícula biliar, presencia de lodo biliar, ¿no? Y en la mano izquierda podemos ver una ecografía con una colección perivesicular en la parte superior, ¿no? Entonces todos estos signos son importantes, ¿no? La pared gruesa es algo muy importante, ¿no? Más de 4 milímetros nos da, nos da la impresión o es un signo importante para saber que el paciente tiene una colecistitis aguda, ¿no? También aquí podemos ver cómo se ve la distensión de la pared de la vesícula biliar en este ecografía y en esta otra imagen, algo que mencioné muy importante, ¿no? Como podemos ver entre las dos flechitas, el engrosamiento de la pared. Por eso es muy importante, ¿no? Cuando haya un dolor identificado en este cuadrante superior derecho, luego de la ingesta de los alimentos, hay que ir relacionando, ¿no? Que puede ser que tengamos cálculos en la vesícula. Es muy importante la confirmación con una imagen, ¿no? Bueno, en cuanto a una colecistitis crónica, pues es un proceso que lleva varios cuadros agudos que van y vienen, no demasiado intensos. Entonces, en pacientes con un dolor postprandial tardío, como que viene una incomodidad leve luego de comer, se les recomienda hacerse un ultrasonido o una ecografía para poder diagnosticar, ¿no? Si es que tiene o no tiene la litiasis vesicular. Ahora, generalmente los exámenes de laboratorio en ese tipo de pacientes van a ser normales, ¿no? No va a haber leucocitosis ni alteración en el perfil hepático. Y es muy importante no diagnosticar o diferenciar con alguna úlcera péptica o alguna otra patología. La triada de West, por acá podemos ver el signo del doble arco, ¿no? Que es algo importante entre la bilis, la pared y el lito, ¿no? Que corresponde a un proceso de colecistitis crónica litiásica, ¿no? Algo que ya ha tenido su proceso, ha tenido su tiempo. Ahora vamos a revisar en cuanto al tratamiento, ¿no? Ahora hemos visto por qué se forman los cálculos, cómo se forman. La mayoría de las colecitis agudas se dan por litos, pero no solamente ese es el único caso. Hemos revisado los factores predisponentes, por qué se da esto, cuadro clínico, cómo vamos a identificarlo. Y ahora vamos a ver qué hacemos, ¿no? Una vez que sabemos que tenemos cálculos, lo primero es siempre empezar con una terapia nutricional, ¿no? O sea, mejorar nuestra alimentación. Se recuerda de que una vez que se tiene cálculos en la vesícula, estos van a ser
va a hacer que en cualquier momento, luego de una ingesta copiosa o grasosa de alimentos, puede empezar el cólico. Entonces hay que prevenir teniendo una dieta adecuada. Sumado a esto, vamos a tener algún tipo de medicamento farmacológico, ¿no? Últimamente hay medicamentos que ayudan a que los ácidos biliares orales, lo que se llama, ¿no? Que es el ácido urso desoxicólico o el ácido que no desoxicólico, que son cálculos que previenen la formación de más litos, ¿no? No es que los desaparezcan los cálculos, sino que en pacientes que son determinados según la evaluación del médico, pues pueden consumir ese tipo de medicamentos para evitar la formación de nuevos litos, ¿no? Y luego sigue la base del tratamiento para el cólico biliar y prevención de la colestitis aguda. No es prevención, sino evitar de que llegue a un estado de agudeza o de inflamación ya más severa. Son los AINES, ¿no? La primera línea de tratamiento, con lo cual muchos pacientes son con lo que tienen una mayor tranquilidad, serena, ¿no? Luego de haber tenido un episodio de cólico biliar, ¿no? Con lo que se soluciona son con los AINES, ¿no? Y dependiendo de la gravedad no se puede dar algún tipo de antibiótico, ¿no? Generalmente se da algún tipo de cefalosporina y pues el metronidazol solamente cuando es ya una colitis perforada o algo más grave, ¿no? Y bueno, en cuanto a lo más importante, ¿no? El tratamiento quirúrgico. El gold estándar actualmente para el tratamiento de los cálculos en la vesícula biliar o la colestitis aguda es la colestectomía laparoscópica, ¿no? Temprana es a elección, ¿no? Vamos a recordar que hay tres tipos, ¿no? Aguda, una colestitis litiásica aguda, subaguda y crónica, ¿no? Entonces, la colestitis aguda es la que se debe tratar por cirugía laparoscópica y la colestitis crónica. La colestitis subaguda es una colestitis bastante complicada para tratarla por cirugía de emergencia. Se debería tratar por cirugía electiva o esperar de que el proceso subaguda pase para evitar una posible complicación durante la cirugía, ¿no? También se puede hacer la colecistectomía abierta, ¿no? Pero ¿cuál es el inconveniente con esa, no? Ya no se usa, ya no es el gol estándar, se utiliza para ciertos casos de pacientes no indicados, no es algo que tampoco se deje de usar, pero puede aumentar la mortalidad, hay mayores complicaciones y sobre todo, ¿no? El tiempo de recuperación. En cuanto a la morbilidad o eso, va en correlación, ¿no? Es como que no varía mucho, más que nada es por las complicaciones que puede tener, ya que la herida misma y el corte en la piel es mucho mayor, entonces esto impide que el paciente se recupere más pronto, puede dar mayores infecciones de sitio operatorio, a diferencia de la colecistectomía laparoscópica, ¿no? Que tiene todos los beneficios de la laparoscopía, es rápida, el paciente se reincorpora más rápido a su vida laboral, pero hay que tener siempre en cuenta de que como todo procedimiento quirúrgico tiene sus riesgos, ¿no? Y tiene sus indicaciones adecuadas, por eso estamos hablando de que idealmente debe ser temprana o por cirugía electiva, ¿no? Una vez que se diagnostica no se debe abusar del tratamiento farmacológico del cual hemos hablado, sino que una vez que uno tiene diagnosticado litiasis vesicular, pues el paciente debe ir a una cirugía o hacer todo el trámite para ir a una cirugía electiva programada, ¿no? Y si de ser la emergencia, pues lo ideal es la colestectomía laparoscópica, ¿no? Aparte de esto, ¿no? Hay criterios específicos para poder diagnosticar el grado de severidad, ¿no? Que es según las guías de Tokio que manejamos los profesionales de la salud, ¿no? Esas guías nos ayudan a identificar los grados de severidad y el tratamiento que debemos utilizar para cada tipo de paciente en cada uno de los grupos que podemos tener, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Conocer, que cada paciente pueda conocer esto, pueda conocer, como menciono, los factores de riesgo, pueda conocer la sintomatología importante para poder identificarlo y tener un pensamiento de poder prevenir, ¿no? Porque lo más importante de todo este tipo de patologías que estamos hablando es la prevención, ¿no? Poder ayudar al organismo a que pueda, si es que tiene algún problema, poder solucionarlo de la mejor forma, ¿no? Recuerden que una vez que, como mencioné, uno tiene litiasis, debe tratar de ir a cirugía electiva lo más pronto posible para evitar todas las complicaciones, ¿no? Si un proceso de colecistitis o colelitiasis llega a inflamar mucho, puede dar complicaciones como pancreatitis, como coledocolitiasis, como algún síndrome ictérico obstructivo, ¿no? O los cálculos pueden migrar al bacinete, que es una parte de la vesícula biliar que causa compresión sobre esta y sobre la vía biliar y puede dar un síndrome de Mirici, ¿no? Todas estas complicaciones que digo se pueden evitar con un tratamiento quirúrgico oportuno y adecuado, ¿no?
Eso es lo más importante, tratar de evitar cualquier tipo de complicaciones y poder resolver esta patología de la mejor forma lo más pronto posible. Espero que esta pequeña exposición haya aclarado algunas dudas y si alguien pues tiene alguna pregunta o algo, siempre dejo mis datos en la presentación al final. Muchas gracias por su tiempo.